Hola, mi nombre es Eber Fuentes Castillo, estudiante en la Facultad de Derecho de la UNAM. Nuestra materia de hoy es Derecho Constitucional y vamos a ver el Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión posee facultades, también tiene sus propias reglas de calificación y sus propias reglas de instalación. Vamos a ver una a una. Acerca de la calificación, esto es referente a la validez de los votos que solamente pueden ser otorgados por dos organismos: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral. Esto previsto en el artículo 60 y en el artículo 41 de nuestra Constitución. También podemos acudir al artículo 54 del mismo ordenamiento. La instalación se refiere a la toma de posesión de los cargos de los diputados y senadores para legitimar el ejercicio de las funciones que tienen a su cargo. Se encuentra regulada actualmente en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que establece en sus artículos 14 y 16 un proceso solemne para cumplir con el cometido de organizar la sesión constitutiva de la Cámara de Diputados y, en los artículos 58 a 61, lo relativo a la de los senadores. Respecto a la integración del Congreso de la Unión, por un lado tenemos a los diputados y por el otro a los senadores. Son 500 los diputados que integran la Cámara Baja. 300 son electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, mientras que los 200 diputados restantes son electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales, votadas en circunscripciones plurinominales. Por el lado de los senadores, se compone de 128 senadores. En cada estado y en la Ciudad de México, 2 serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa, y 1 será asignado a la primera minoría. Ahora, ¿cuáles son las facultades del Congreso de la Unión? Una serie de facultades a las que este organismo puede acceder. El Congreso de la Unión cuenta con una gran cantidad de diverso tipo. Unas de las más destacadas son: comenzamos con las legislativas. No es exclusiva del Congreso de la Unión, pero concentra una gran cantidad de ellas en número y extensión. Podemos también pasar a la fiscalización. Fiscalizar. El Congreso de la Unión y sus cámaras tienen diversas facultades para el control de distintos servidores públicos, de acuerdo con lo señalado en el artículo 93 constitucional. Esta facultad se extiende de las comisiones ordinarias de las cámaras, que tienen la autoridad para requerir información en las materias que les compete. La facultad de transparencia. El artículo 93 constitucional otorga a las cámaras que integran el Congreso de la Unión la facultad de requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción. Tenemos la facultad de la anticorrupción. Es un instrumento de control en la revisión de la cuenta pública. Se realiza a través de la Auditoría Superior de la Federación. A esta le corresponde la importante tarea de fiscalizar, aunque de manera posterior, el manejo de los ingresos y egresos de los poderes federales. También tenemos facultades electorales. La de constituirse en colegio electoral para elegir al ciudadano que deba sustituir las ausencias definitivas del titular del Ejecutivo, ya sea con el carácter de interino o sustituto. Tenemos también las facultades exclusivamente políticas. Por ejemplo, la contemplada en la fracción 27 del artículo 73 constitucional, que da competencia al Congreso para aceptar la renuncia del cargo del presidente de la República, o aquella establecida en la fracción 22 del mismo artículo, que faculta a este órgano legislativo para conceder amnistías por delitos federales. Existen también las facultades de investigación, para que las comisiones estén en posibilidad de ejercer en forma adecuada sus atribuciones al interior del órgano legislativo. Estas gozan de la facultad de investigar y requerir información. Tenemos las facultades jurisdiccionales. Por ejemplo, al resolver juicios políticos o decidir sobre la declaración de procedencia respecto de aquellos servidores públicos que cuentan con un fuero constitucional. Esto según los artículos 110 y 111 de la Constitución. Las facultades de ratificación.
Existen diversas disposiciones en el texto constitucional que facultan al Congreso de la Unión o alguna de sus cámaras para ratificar los nombramientos de un gran número de servidores públicos. La Cámara de Diputados, por ejemplo, ratifica, bajo ciertas circunstancias, el nombramiento que el presidente de la República hace del secretario de Hacienda, mientras el Senado hará lo propio respecto del secretario de Relaciones Exteriores o del secretario responsable del control interno del Ejecutivo, entre otros tantos casos. Las facultades internas o administrativas. El artículo 77 constitucional señala que cada una de las cámaras puede, sin intervención de la otra, dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior. Las cámaras tienen a su cargo su propia administración, gobierno, presupuesto, nombrar a los empleados de su secretaría y hacer el reglamento interior de la misma. En cada institución existen órganos de gobierno exclusivos de ellas y sindicatos independientes. Si bien son diversas las facultades que el Congreso de la Unión posee, también existen las actividades prohibidas a los legisladores. Por ejemplo, el artículo 62 señala: los diputados y senadores propietarios durante el periodo de su encargo no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la Federación o de las entidades federativas por los cuales se disfrute sueldo, sin licencia previa de la Cámara respectiva, pero entonces cesarán en funciones representativas mientras dure la ocupación. La misma regla se observará con los diputados y senadores suplentes cuando estuviesen en ejercicio. La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del carácter de diputado o senador. Los legisladores tampoco deberán desempeñar actividades que, aunque propias de su profesión, pudieran dar lugar a un tráfico de influencias. El texto constitucional contempla otras prohibiciones, como la de las cámaras no pueden sesionar sin quórum. Como conclusión, podemos decir que el Congreso de la Unión es el máximo órgano legislativo, que tiene amplias facultades en diversas materias, pero también tiene sus limitaciones. En un sistema democrático, el poder legislativo juega un papel importante en ser un contrapeso del judicial y del ejecutivo, y en su constante construcción nos acerca a la representación democrática.